Et tout péché. deben presentar frente de mí Doit me présenter devant. al año Un année. con los primeros Avec premier frutos fruit de la tierra. que yo te récolté. Entonces, la ofrenda que Dios quiere ahora Au fait que mon Dieu veut, es el primero c'est premier de lo que el hombre ha cosechado. de te récolter. Entonces, si estás ofreciendo algo Mais soit offre au bagage. a Dios, no es cuando termine. C'est pas leur fille. Déjame comprar mi ropa primero. Déjame comprarle el saquito de arroz primero. Déjame comprar el aceite primero. Déjame hacer el envío primero. Le voy a decir algo. Yo no estoy obligando a usted. Pero si quieres hacer algo por Dios, hágalo de corazón. Amen. Si quieres hacer algo por Dios, hágale de corazón. No le haga porque el pastor le dice. Como muchas personas lo piensan, muchos lo dicen. Yo no quiero que el pastor me vea. ¿Y quién es el pastor? Alguien como yo. Yo no quiero que el evangelista me vea. ¿Y quién es el evangelista? Alguien como yo. Yo no quiero que el profeta me vea. ¿Y quién es el profeta? La Biblia dice hay falso profeta. Si hay falso profeta, hay falso pastor, hay falso evangelista, hay falso cristiano. Porque no son todos los que tienen traje encima que son cristianos. No son todos los que tienen corbata y que son cristianos. No lo creen así. Y nunca era así. Jamás será así. Amen. Porque Jesús dijo, vendrán muchos a mí en su nombre, diciéndole, yo soy el Cristo. ¿Usted sabe? Hay algo que se llama anticristo. Entonces todo lo que no está en Cristo está en el anticristo. Si no está a la derecha, está a la izquierda. Vengo a decirle, buscar a Cristo antes de que se acabe el tiempo, porque Cristo pronto regresará. Y cuando Cristo decide de regresar a buscar su iglesia, yo quiero saber si Cristo va a encontrar con los miembros. Porque hay muchas personas que son miembros de la iglesia, que son miembros de la asamblea, pero no son miembros de Cristo. Los que van con Cristo deben ser miembros de Cristo. Amen. Como alguien no es parte de Cristo, Comment on fait pas faire partie de y Christ? piensa que va con Cristo. Et vous pensez qu'il va ¿Con cuál Cristo? avec qui Christ va aller? Puede ir un Jesús. Au cas à Jésus. Porque hay mucho Jesús. Il y a plus Jésus. Hay un hombre que se llamaba Bar Jesús, Il y a un bon homme qui était allé par Jésus. que estaba en contrario con el apóstol Pablo. Il était rencontré avec l'apôtre Y el Paul. apóstol Pablo le dijo, L'apôtre Paul t'a dit, a partir de hoy, à partir de no aujourd'hui, verás más on va prendre hasta que se arrepiente. jusqu'à ce qu'on repartit. Hay muchas personas que pueden llamar Jesús, Donc, il n'y a pas près de Jésus. pero hay un Jesús de Mais Nazaret quand Jésus de que Nazareth vino a salvar la est humanidad. venu pour sauver l'humanité. Es el único que salva. Et c'est ça lui qui va Si sauver. no tiene a él, Ne sont pas no nés. importa que estés en la Pas iglesia. besoin qu'on est sous l'église. Y si hay alguien así Mais c'est comme on que fait no ça. quiere Il arrepentir, paraît repartir. no venga a perder tu tiempo. Pas une perte de temps. Hay tantas cosas que hacer en los tiempos. J'ai un pile baguette pour faire. A mí un minuto mío vale mucho. On met mon minute pour le voir pile baguette. Porque yo tengo que estudiar, tengo que trabajar, J'ai un pile baguette pour faire. pensando, muchas cosas que hacer. Y voy a ver aquí pasando 3 horas aquí. Perder el tiempo. Non. No puedo perder el tiempo en la locura. Non, pas grave. Vamos a ver. Voilà. Alors, ¿Cuáles son las ofrendas mais qui offre, que se agradan a Dios realmente? qui fait mon déplaisir réellement? Vamos a ver. La ofrenda que agradan a Dios realmente. Mais offrande qui fait mon déplaisir réellement, Primeramente, premièrement, es un corazón humilde. mais c'est un cœur humble. Digo, Dis-moi ça. la ofrenda Offrande que agrada a Dios qui fait mon déplaisir, es un corazón c'est un cœur humilde. humble. Amen. Según el Salmo 51, C'est le psaume 51, de verso 17, verset 17. el sacrificio que se agrade a Dios Sacrifice qui fait mon déplaisir, es un corazón quebrantado, mais son cœur qui vibre. es un corazón humilde, C'est un cœur humble.
Es un corazón donde existe hipocresía. C'est un cœur qui pas exister. Hypocrisie. Es un corazón donde no hay C'est un discriminación. cœur qui pas de discrimination. Es un corazón que está adorando a Dios C'est un realmente. cœur capable de remonter réellement. Es un corazón que adentro no existe la maldad. Et son cœur en train pas de malade. Debe ser un corazón puro. C'est un cœur qui prie. Debe ser un corazón que piensa como Jesús C'est un pensó. cœur qui peut penser comme Jésus pensait. Debe ser un corazón que está buscando a Dios. C'est un cœur qui doit chercher mon Dieu. Debe ser un corazón que ama a su prójimo. C'est un cœur qui doit aimer le prochain. Debe ser un corazón que tiene mucha humildad. C'est un cœur qui doit pile d'humilité. Debe ser un corazón que tiene mucha paciencia. C'est un cœur qui doit pile patience. Debe ser un corazón de alegría. C'est un cœur qui est joyeux. Hay enfermedad, C'est une maladie. pero alegría. Mais il est joyeux. Aunque hay problemas, pero alegría. Aunque hay hambre, Même s'il est grand goût. alegría. Aunque no tengo dormirme, pero tengo alegría. Porque Jesús me dijo, Mateo capítulo 16, el verso 33, tendréis tribulaciones en el mundo, pero tiene paciencia, porque el mundo ha vencido. Entonces el mundo no tiene poder sobre nosotros, pero es cuando tenemos un corazón puro, un corazón que busca a Dios, un corazón que adora a Dios. No es un corazón que está pensando cómo va a ser una maldad, cómo va a engañar a alguien. No es un corazón que está jurando para engañar a los demás. Pour tromper le monde. El corazón que está engañando a los demás Le cœur qui a trompé le monde. no puede ser una Il n'est ofrenda pas capable de offrir. agradable a Dios. Agréable devant mon Dieu. Amen. Un corazón donde hay la maldad, Un cœur côté méchanceté habité. un corazón donde hay abuso. Un cœur côté qui a abus, qui a fait la donne. ¿Sabes tanto abuso que hay en el mundo? Combien abus qu'il y a dans le monde là? Abuso de los niños, Il y a abus sur tout le monde. abuso a las niñas, Et abus fait sur tes filles. abuso de trabajo. Abus de travail. Debe trabajar por 20,000, On doit travailler pour 20 000. te paga 5. Le paye au 5 000. Abuso. C'est abus. Amen. Alguien así en la iglesia Le monde pour ça à l'église là. debe arrepentirse. A la iglesia. Reparti. A mí no me da ningún problema cuando el mundo está haciendo su cosa mal. Pas de problème, le monde l'a fait. Pero el problema Le mío problème, es cuando la maldad malade. existe Il existe. dentro de la iglesia. Entre l'église. Yo quiero saber Là qu'on nous bat. tanto tiempo que tenemos Tout ça qui est gagné. escuchando la palabra de Dios La parole de y Dieu. todavía Jusqu'à no maintenant. encontramos con Dios. Jamais nous rencontrons. Amen. El mundo puede hacer lo que quiere. On doit faire ça. Eso no me Pas importa. pas intéressé. Mi trabajo Travail moi. es decirle C'est pour me dire que Cristo venga que pronto. Christ a fini de tout. Buscar de Dios. Chercher mon Dieu. Convertirse Convertir. y Et arrepentirse. repartir. Eso es mi trabajo. Amen. Ça c'est travail. Pero a los cristianos, Les chrétiens. el apóstol Pablo dijo, Apôtre Paul dit yo no que tengo nada que ver con el mundo, pas dans rien à moi. pero a los cristianos, Les chrétiens. yo puedo Capable. ser un juez para ellos. Capable de juger. Amen. Muchos dicen, como Jesús dijo, Donc en plus le monde. no juzga, Pas juger. dije Jesús. Pas juger Jésus-Christ. Muchos toman este versículo En plus le monde peut para faire ça. hacer lo que quiere, Il faut faire ça au porque Jesús dijo, Parce que Jésus-Christ dit no juzga. pas juger. Pero el apóstol Pablo estaba en un lugar Nous tenons lieu. y lo mandaron a decir Nous devons venir que dire había un muchacho que mon homme que estaba con la esposa de su papá. Madame Papa. Y el apóstol Pablo dice, L'apôtre Paul dit antes de llegarme, avant même arriver. quítale el medio de Mettez nosotros. missionnaire. Quítale el medio de Mettez nosotros. le nez, on a mis dans Yo no tengo derecho para sacarla de la iglesia. Pero el poder de la palabra, Le pouvoir de la el parole. poder de la palabra, Le pouvoir de la parole. con el poder de la palabra, El pouvoir de la tú vas parole. a decidir Est-ce quedarse qu'elle a prêté? o irse. Oui, est-ce qu'elle doit aller? Entonces, si quieres hacer lo que dice la palabra, Ça, la parole de Dieu. vas a quedar. Si no quieres Si no hacer hacer fe. lo que dice la palabra, tú te vas sin nadie te diga, Personne va tout. váyase. Dehors.
Entonces, Bien. ser siervo de Dios Être serviteur de Dieu. es una vida de sufrimiento. C'est une vie de souffrance. ¿Por qué es una vida de sufrimiento? Pourquoi c'est une vie de souffrance? Si Jesús vino a darnos libertad, Parce que Jésus-Christ est une bonne liberté. si Jesús vino a salvarnos, Jésus-Christ est une sauver nous. pero déjame decirle algo. La mayoría de las personas que están sufriendo al mundo En plus, le monde qui a souffert dans le monde. son cristianos. C'est chrétien. ¿Por qué están sufriendo así? Pourquoi ça souffre comme ça? Hay cosas que no pueden aprovechar. Parce qu'il n'y a pas qu'à profiter. Amen. Un pagano Vous parlez? puede aprovechar de otro. Il est capable de profiter de monde. Ve a donde tú pones tu dinero, Il est capable de tomber trois bouts. te quita el dinero. Il veut voler comme ça. Amen. Tú puedes estar trabajando conmigo, Vous capable de travailler avec yo no te pago. un papier. El mundo lo puede hacer así. Amen. On n'a qu'à faire comme ça. Un cristiano Mon chrétien, no puede on hacerlo. n'a pas qu'à faire comme ça. Nunca. El cristiano, Cristiano. si ve a alguien, Si nous, un hombre, grand goût, el saco de los bolsillos, nous lui tirons les poches. le da a él. Il veut vous le battre. Entonces, Eh bien. como un cristiano, Comme un chrétien, va a ser estar bien en la tierra. Amen. Lo vengo a decirle, Vite-vous. estamos bien Nous bien. por esperanza Par espérance. que tenemos en Cristo. Que nous bien en Cristo. Porque un día Parce qu'un jour, nosotros nous-mêmes, vamos a dejar N'a quitté esta tierra C'est ça. con todo su abuso, con toda su maldad, con todas las cosas à malas, tout pareil mal y dit. estaremos Et nous allons aller adorando a Dios Amen. eternamente. éternellement. Amen. Amen. Muchos quieren alabar a Dios En plus, le monde veut adorer Dieu. y muchos están alabando a Dios. En plus, le monde a pas adoré Dieu. Mateo capítulo 4, Matthieu chapitre 4, verso 24. verset 24. Jesús dijo, Jésus-Christ dit pour ça. Dios Dieu está buscando a cherché los verdaderos. les vrais adorateurs. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Ça veut dire chercher vrais Si adorateurs. hay tantos C'est adoradores, que tout adorateur ça y est. Amen. el mundo completo Monde complet. está llena de personas adorando a Dios. Rempli de monde qui va adorer mon Dieu. Y Dios está buscando Dieu lui-même l'a cherché. verdaderos. Vrais adorateurs. Eso significa, Eso quiere decir- hay muchos adoradores, Donc, plus l'adorateur. pero poco verdaderos. Mais vrai. Ah, poco verdaderos. Y son solamente C'est seulement los verdaderos, un monde qui veut adorateur. son ellos solamente C'est eux-mêmes seulement. que verán Après. la faz de Dios. Et la cara de Dios. Segundo sacrificio agradable a Dios. Deuxième sacrifice agréable à mon Dieu. El segundo sacrificio Deuxième sacrifice, es su cuerpo, c'est corps. según Romanos capítulo 12, Selon Romains chapitre 12, verso 1, verset 1. donde Pablo dijo, Côté Paul dit, te ruego hermanos de entregar su cuerpo como sacrificio vivo, côté Paul a demandé nous pour nous bailler corps nous, pour nous offrir corps nous, en tant que sacrifice vivant. un sacrificio vivo, Vivant, santo, saint agradable et agréable a Dieu. à Dieu. Amen. Si tu cuerpo C'est corps, no es de Dios, pas pour mon Dieu. nada tuyo Rien non, es de Dios. pas pour mon Dieu. Nada tuyo Rien es de Dios. pas pour mon Dieu. Amen. Porque Pour qui ça? todo lo que podemos hacer materialmente Tout ça qu'on va faire matériellement, lo hacemos nous faisons con nuestro cuerpo. avec corps. Si nuestro cuerpo no es de Dios, Si corps nous va pour mon Dieu, nada de nosotros rien au procédé, es de Dios. pas pour mon Dieu. Es por eso muchos dicen, C'est pour ça que Dios quiere solamente Dieu voulait seulement nuestro corazón. que nous. Dios quiere solamente Dieu seulement voulait. nuestro corazón. Nada más. Rien encore. Le vengo a decir, Vindino. Dios quiere Dieu voulait tu corazón, qu'au cœur, tu alma, il voulait non, tu espíritu il voulait esprit, y tu cuerpo. le corps. Amen. Si tu cuerpo está haciendo cosas Mais malas, si le corps a fait bail mal, eso viene de tu corazón. mais ça a sorti le cœur. Entonces, si Dios quiere tu corazón Mais si Dieu le y cœur, tu cuerpo está haciendo cosas le corps malas, a fait bail mal, entonces tu corazón le cœur, está dañado. qui ont cassé, qui Tu ont corazón parlé, está podrido. le cœur lui prêt pour lui empoisonner. Entonces, Eh bien, el cristiano chrétien, debe il saber doit connaître, ofrecer a Dios offrir par mon Dieu, su cuerpo corps. primeramente Primeramente. y después Y después. puede ofrecer Après ça, il va offrir todos los sacrificios tout que notre hay. sacrifice qui est. Porque Dios Parce que bon Dieu, no necesita tu il n'a dinero, pas besoin de corps, pero Dios necesita a ti. mais Dieu a besoin. Eres tú que Dios quiere. C'est au même mot Dieu a besoin. No es tu Ce n'est dinero, pas corps. no es lo que está ofreciendo C'est materialmente, pas ça qu'on va offrir matériellement. pero lo que Dios quiere en Ça, mon nosotros Dieu voulait, non.
en nuestro pueblo. C'est quoi? Mis hermanos, recuerda que Dios no se mueve por sacrificio, sin obediencia, como Saúl lo había hecho. Saúl pensó que el sacrificio es más que obediencia. Pero vengo a decir la obediencia acompañado del sacrificio. De ahí, Dios nos va a recibir con un corazón muy alegre, con un corazón muy contento para decirle: venga, siervos, venga, buen siervo, entre al reino de los cielos. Alguien que quiere entrar en el reino tiene que ser obediencia a Dios, acompañando de su sacrificio, hacer sacrificio por Dios. Por ejemplo, hoy debía estar en clase, pero dejé la clase para estar aquí. Es un sacrificio. Entonces, yo entrego algo a Dios. Si le hago de corazón, si le hago con todo mi corazón, con toda mi fuerza, Dios me va a recompensar. Porque Dios no quiere nada tuya para no recompensarse. Dios está siempre recompensando a las personas que hacen sacrificio por Él. Entonces Jesús hizo un sacrificio, entregarse Él mismo sobre la cruz para salvar la humanidad, y al subir al cielo Dios lo puso a su diestra. Entonces, si Dios lo puso a su diestra por este gran sacrificio, a nosotros también Dios nos va a recompensar por nuestro sacrificio hacia Él. Amén. Yo vengo a decir a la iglesia: no piensas cuando hagas algo, tú lo haces por el pastor, tú lo haces por los miembros del comité, o tú lo haces porque te ha obligado, tú lo haces porque la muchacha está aquí viéndote, porque el chico te está viendo. No, esos sacrificios no valen nada. El sacrificio que vale por Dios debe ser un sacrificio de corazón. Debe ser un sacrificio que es santo, agradable, que tiene un buen olor a Dios. Es por esto a un autor que canta, que dice: recíbame como una ofrenda de amor, recíbame como una ofrenda de amor, como un perfume que agrade en tus narices. Entonces, hermanos, hermanas, amigos que están aquí, le vengo a decir a usted: no tienes que ser solamente amigo de la iglesia. Hay personas que son solamente amigos de la iglesia. Se puede dar dinero para comprar lo que sea. No tiene nada de Dios. Pero vengo a decir esta noche: hoy es tu oportunidad. Hoy es tu momento para acercarte a Dios. Para terminar, si hay alguien todavía que no tiene a Dios, que todavía nunca había et ofrecer su ser completo a Dios, es el momento de pasar adelante. Hay personas disponibles para hablar por ti. Yo estoy esperando un joven, una joven. Yo estoy esperando un joven o una joven que está pasando para entregar su cuerpo a Dios. Yo espero un adulto que va a pasar a entregarse a Dios, que va a pasar a aceptar a Jesús como Señor Salvador. Yo estoy esperando a alguien que tiene problema con Dios. Por ejemplo, que estaba bien en el camino, pero se descalió. Entonces Dios quiere darte la mano para levantar de nuevo. Si Él ha levantado a David, Él puede levantar a ti mismo. Acércate. No importa quién sea, haitiano, chileno, mexicano,
las personas que pueden escuchar mi voz, yo estoy esperando a ti. Y si escuchas la voz de Dios, no endurece tu corazón. Venga a Cristo. Yo quiero orar por una persona que ha dejado el camino de Dios. ¿No hay alguien así? Siento necesidad de repetir esto de nuevo. Alguien que estaba caminando bien a Dios. Alguien que estaba bien andando con Dios. Acércate.